Hola, bienvenidos a Conversaciones Pendientes. Colombia está enfrentando un proceso en este momento de cara a la consulta popular del Pacto Histórico el próximo 26 de octubre. Es un proceso inédito porque es una consulta que hace el movimiento progresista, la izquierda, con una antelación más bien mayor a la de otras ocasiones y además habiendo hecho parte del gobierno, se está jugando la continuidad de un proyecto de izquierda progresista en Colombia y eso no es menor. Durante estos 3 años, muchas personas, hombres, mujeres, representantes de pueblos que no habían tenido una representación fuerte dentro del Congreso de la República llegaron a ocupar sillas allí y algunos pretenden, por supuesto, continuar allí porque ya se entiende y se comprende que sin el poder de los senadores y de los representantes es muy difícil profundizar las reformas sociales que quiere Colombia. Yo quiero saludar hoy a un amigo, a un senador, a alguien que es además un doctor en antropología, un maestro en sociología, un hombre que ha sido un académico y que además de eso ha hecho parte de movimientos estudiantiles, organizados socialmente desde hace muchos años, que es Alberto Benavides. Gracias, Alberto, por estar acá. Muchísimas gracias. Muy contento de estar aquí en Conversaciones Pendientes en un momento muy clave de conversación también para el país. Pues Alberto, pensando en esta conversación siempre imagino como a la gente con la que voy a estar una horita larga, sí, y te imaginé en dos vías, pero una me pareció más interesante para comenzar esta conversación, que es la vía del conocimiento. Y tú has sido alguien que ha sido muy estudioso, has estudiado, insisto, una maestría en sociología, o en antropología y sociología, como es, Zoología. primero sociología y después antropología, eres doctor en antropología, y hay tres términos que para ti son fundamentales que yo quiero desatar en esta conversación: cultura, territorio y poder. Eso ha sido una pregunta en tu vida. Contémosle a la gente esa pregunta de dónde sale y qué quiere decir esa pregunta y nos vamos a ir yendo a cada uno de los términos para llegar, por supuesto, a la política después del poder. Viene de una doble relación. Nosotros en la Universidad Nacional, a finales de los 90, hubo una serie de procesos de movilización regional inéditos en el país, procesos que tuvieron que ver con las movilizaciones cocaleras en el Putumayo y en el Caquetá, procesos de movilización alrededor del cooperativismo en Arauca, y un proceso en el que pudimos estar muy relacionados, que fue el proceso del éxodo del Magdalena Medio. Los campesinos y campesinas que participaron en ese éxodo fueron a la Universidad Nacional, estuvieron casi que 3 meses allí, y nosotros veníamos también en todo un proceso de movilización en defensa de la educación pública por la Ley 30, pero no solo en términos del financiamiento, sino de la visión nacional, de una investigación situada, un conocimiento situado y la necesidad de renovar obviamente preguntas y prácticas, pero mantener esa noción como de solidaridad de la academia con las luchas sociales. Y ahí salió una conversación muy interesante, de esas conversaciones pendientes justamente, de cómo entender la noción de región en Colombia y qué era lo que hacía inédita estas movilizaciones en esas asambleas, entre asambleas estudiantiles, conversaciones con estos campesinos y campesinas que estaban allí. Y se nos decía y hablábamos justamente que solo, por ejemplo, que usualmente a los campesinos o a la gente también popular se la caracteriza por una dimensión, por la producción, por el trabajo en el campo o por el lugar donde viven y habitan. Y empezamos a construir lo que hemos llamado nosotros una suerte como de matriz que nos permita entender distintas dimensiones de las configuraciones regionales y de la vida de la gente. Y allí surgió, hombre, no podemos entender la vida sin el habitar, sin la región, no, sin el territorio, perdón. No podemos entender la vida social sin el trabajar, sin la producción. No podemos entender la vida social sin el hacer, sin el poder. Y no podemos entender la vida social sin el crear, sin la cultura.
territorio, cultura, producción y poder se convirtieron entonces en unas formas de estar entendiendo y leyendo, tener una sensibilidad etnográfica, sociológica, pero también humana y desde las luchas para que esas cuatro dimensiones y esas cuatro acciones, verbo también, siempre estuvieran siendo captadas por nosotros. Pienso en tus maestros. En un momento a mediados de los 90, ayer oyendo al profesor Alejandro Reyes Posada, pensando también en Alfredo Molano, en el mismo Fals, que estaba aún vivo en el año 95, ya todavía le quedaban muchos años de vida, en tantos profesores que leyeron desde los años 50, 60 El País. Y era una idea que expresaba Alejandro Reyes con su hija Canela, que hicieron un precioso podcast que les recomiendo a todos, que se llama Tierra. Es una conversación entre un padre y una hija de una profundidad y de una intimidad conmovedora. Él decía una cosa y es, los expertos en tierra, digamos, han tenido toda una ascendencia y una influencia sobre el discurso público, pero a veces no hemos comprendido que una cosa es la tierra y otra cosa es el territorio. Y esa diferencia me pareció muy elocuente y bella. No sé si puedes... Sí, y es muy interesante. Hay dos personas que también se me vienen a la cabeza que contribuyeron muchísimo a nuestra formación, Luis Guillermo Vázquez, un antropólogo, y Hernán Darío Correa, los dos de dos miradas distintas. Luis Guillermo, entendiendo la gramática embera y misak, como se llama hoy en su momento guambiana, y Hernán Darío desde la mirada económico-cultural guayú. Y justo la sal y el páramo. Cuando uno entiende empieza a pensar en tres cosas, ¿no? Es decir, no, hay que pensarlo como sustancia. No son sustancias que por lo tanto fluyen y sustancias que pueden ser situadas y entregadas de diversa manera. La tierra es algo que se entrega, pero también son elemento de vida y quizás eso es fundamental en todas estas nociones nuestras. La tierra es un elemento, como el aire, como el fuego, y está en interrelación. Y una cosa es ese elemento en el desierto, digamos, o en el bosque seco, y otra cosa es ese elemento en el páramo y las fuerzas que fluyen allí. Y el otro elemento es un bien común. Entonces, entender la tierra como elemento, como sustancia y como bien común, situada o vivida de manera distinta. Esas formas de vivir la tierra de manera distinta, de habitarla de manera distinta, es lo que la vuelve en territorio. Y esa relación es muy importante. Entonces el territorio en el mundo guambiano tiene que ver con el Pishmisak. Y en el territorio en el mundo ello tiene que ver con cómo se da la palabra. Y justamente el que lleva la palabra. Y esas nociones es la forma como yo habito. Entonces la tierra es sustancia, elemento, bien común, y el territorio es la que vuelve a esas tres características social, o lo vuelven social, lo humanizan, el territorio y la humanización de la tierra. Y quizás los 90, en donde tú eres un joven estudiante de la Universidad Nacional y llegan esas migraciones producto de la violencia paramilitar en alza desde el año 87 en el Magdalena Medio y profundizada, por supuesto, cuando los hermanos Castaño Gil conforman las Autodefensas Unidas de Colombia en el año 91. Empieza a omitirse ese hecho de cómo se habita este territorio. Digamos que se supone que esos territorios, que esas tierras, ya no son habitadas, porque o se desplaza la gente o se la olvida. Durante mucho tiempo, salvo en casos como todas las personas que han nombrado, entre ellos mi padre, por supuesto, no seré impudoroso con Hernán Darío, es mi padre y es un maestro también para mí. Me pregunto entonces, ¿qué es lo que vivieron todos ustedes durante 30 años, 95, 2022 o 27 años, en donde ustedes tenían unos diálogos, unas conversaciones, unos profesores, unas clases, unos viajes al territorio, unas investigaciones, unas tesis, pero eso parecía ser de un pequeño círculo académico o de gente, digamos, que se quería meter al territorio y con la gente, pero eso de alguna manera se soslayó para el país político. ¿Cuál es tu lectura de eso que empieza a aparecer ahora en 2022? Para muchos de una manera inédita, para ti no, por supuesto. Nosotros crecimos en ese momento, digamos, de final del siglo
XX, inicios del siglo XXI, justamente alrededor de esta noción de habitar una noción doble de despojo. El despojo físico que nos permitía entender y sentir la posibilidad de relacionarnos con comunidades del sur de Bolívar, o lo que implicó, por ejemplo, el despojo más bien la salida de miles de cafeteros de Risaralda, del norte del Tolima, en la crisis cafetera, que es otra forma, o sea, una economía que se viene abajo, o los despojos que se estaban desarrollando en el sur del país. Entonces, en primer lugar, como se está despojando a la gente, o sea, se le está dejando sin lugar, ¿no? Y digamos, esa es una reflexión profunda. Y nosotros también lo veníamos sintiendo porque nos estaban despojando de teoría. Nos estaban despojando o vaciando de lo público. Y ese encuentro a mí me parece que es poderoso, y de alguna forma esa doble forma de entender el despojo material y no sé cómo llamarlo, intelectual tal vez, o de lo público como tal, es lo que nos va politizando a una generación en un momento de cierto desencanto, hay que decirlo, ¿no? En donde pues ciertas tesis de lo que después se iba conociendo como posmodernismo, o cierta suerte de relativismo, pues nos hubiera podido llevar como a otro lugar. Pero no, nosotros tuvimos la posibilidad como de que a ese despojo había que contestarle de alguna manera. Y nuestra búsqueda, digamos, generacional con estos profesores y con estos procesos sociales y con estas comunidades que estaban en lucha, pues ha tenido que ver justamente con un proceso como de restitución, de armonización, como es la palabra indígena, de restauración y de búsqueda de eso que fue vaciado, tanto en lo público como en lo material. Yo pienso que ese ha sido como nuestro tránsito de la academia o de la vida social de unos jóvenes hacia la sensibilidad política, atravesado por otra cosa también, por la muerte. Muchas, o sea, una sensación de muerte que es otra forma de vacío, ¿no? de despojo. Y de despojo, desde cuando estábamos iniciando tal vez la universidad y una chica murió en la 26, a nosotros generacionalmente la muerte de Umaña Mendoza fue muy sensible para nosotros. Nosotros habíamos estado en una experiencia en la Nacional de intentar volver a tener bienestar universitario, quienes éramos de provincia, veníamos de Nariño, y él nos defendió, y él fue una persona muy cercana a nosotros. Y su muerte en su casa y demás, pues trazó, y con él varios más, ¿no? Una muerte que fue medio famosa en la universidad, de Humberto, ¿no? Que le decían el Duche. Fue también dentro de la universidad, por la espalda, en una cafetería, y así, pero esa muerte también contada en las muchas muertes que estaban ocurriendo en el país entre ese 98 y 2003, fatídico. Chucho Bejarano, Jaime Bejarano, Garzón, sí, ¿no? O sea, muchos. entonces crecimos, o sea, fuimos creciendo nosotros muy jóvenes, digamos, y no teníamos tampoco ya la respuesta, como decirle, como de la beligerancia activa en respuesta a eso, sino de sentir esa sensación de despojo, de vacío, y de intentar realmente enfrentarla existencial y vitalmente. Yo pienso que hay una marca generacional nuestra, una suerte de bisagra entre quienes vivieron los 80, los 70, bueno, que venían, digamos, de haber asumido discusiones álgidas o ideológicas o táctico-estratégicas. En cambio, lo nuestro, yo siento ahora, y aquí hablándolo muy contigo, como muy existencial, politizado también. Y eso me parece que hizo que transitáramos otro tipo de experiencias políticas. Recuerdo el día que mataron a Eduardo Umaña en la Universidad Nacional, en el León de Grave. Mi padre y la gente mayor, yo lo acompañé a ese momento luctuoso, tratando de organizar. Ahí empieza a organizarse el Frente Social amplio, del cual tú también vas a asumir un lugar ahí desde entonces, es decir, esa es un poco la vía que ustedes arrancan. Pero antes de llegar a ese momento, digamos, a esa organización política, eh, esa mirada sobre el territorio la acabas de descifrar en algo que me parece que es fundamental. La Universidad Nacional es un lugar a donde llega mucha gente de provincia. En las otras universidades privadas eso no sucedía tanto, ahora es distinto, pero en los 90 tú no veías una gran gente, yo estudié en una universidad privada, no veías gente de muchos lugares, en cambio la nacional era el lugar donde llegaba la provincia.
Y cuando hablas del territorio y hablas de tus búsquedas, me imagino que también constatar eso desde tu lugar de origen, pues era muy diferente, porque es que a ti el paro cocalero te tocó en las carreteras Ujú, de tu casa. claro. Sí, hay una experiencia pues vital mía. Pues mi madre es una mujer paradójica porque ella nació en una familia muy intelectual, de Túquerres. Sus hermanos fueron, pues, personajes muy interesantes tanto para Túquerres como para el país. Luis Eduardo Morosejo, que pues, llegó a ser un biólogo de mucho prestigio, presidente de la Academia de Ciencias. Luciano Morosejo, que fue un matemático, muy interesante también en términos de su creatividad y su pensamiento. Y Humberto Morosejo, que fue presidente del Consejo de Estado. Pero la vida de mi madre la llevó por otros caminos. Era la mayor de su familia y ella tuvo que sostener una finca y se volvió campesina. Decía, tenía una expresión muy linda mi mamá, que soy ignorante por amor. Mi papá me quería tanto que nunca dejó que me fuera de la casa. Y esa posibilidad después le permitió a mi mamá, por una situación que ocurrió con mi padre, eh, volverse campesina y educar a 6 hijos con cultivos de maíz, de frijol, y yo crecí ahí en ese ambiente desde los 6 meses. Y entonces fui creciendo alrededor de tulpas, pero alrededor de una madre que al mismo tiempo hablaba pues con mucho orgullo de sus hermanos, pero en una vida pues muy precaria al mismo tiempo por la situación pues de mi familia, de mis hermanos, mi madre, porque mi padre tuvo que salir de casa. Y esa suerte de paradoja de mi madre de alguna forma nos fue construyendo también en esta sensibilidad del territorio, de la vida campesina, y justamente Nariño se convierte pues en un lugar en donde esa vida campesina empieza a sentir que lo que hoy llamamos las políticas neoliberales, en ese momento lo que sentimos es que no podemos vender los productos, nos están quitando la tierra, se está encareciendo. Entonces Nariño se convierte junto con el Putumayo y el Cauca en un lugar tremendo de movilización. Y claro, las primeras experiencias nuestras eran en largas horas en bolivariano, esperando justamente pues que se abrieran las carreteras, y después nosotros mismos participando en esos procesos como de reivindicación de una vida campesina que veía cómo erosionaban su capacidad de despensa agrícola, de despensa ambiental y de forma de vida. Y un avance de la violencia y de la guerra Muy y de fuertemente. los cultivos de coca que también fueron un proceso La y gente un empezó a irse. proyecto, ¿no? De expansión que fue copando también muchas zonas de Nariño en ese momento, Nosotros, el Catatumbo y nosotros por ahí. ahí en ese lugar lo empezamos a vivir porque de pronto la gente se iba. Quienes acompañaban pues las jornadas de trabajo, de cosecha de frijol, de café, bueno, etcétera, de pronto se iban y volvían con historias de eso. Primero con historias del mundo del Putumayo y después ya con historias muy directas del mundo de Nariño. Y se fue entendiendo, digamos, se fue generando una lenta transformación. Llega a Túquerres y a Huachucal y a toda esa región el Bloque Fuertemente. Libertador de las Autodefensas Unidas de Sí, Colombia, un proyecto paramilitar que se instala allí. Allí estaban las FARC en otro lado, el el ELN. ELN, por supuesto, en otro lado. Así que Nariño era y sigue siendo un departamento con unas encrucijadas. Que llega tardíamente, ¿no? Justamente el departamento llega esto como en el 98, 99 y se vuelve fuertísimo desde el 2002 en adelante, cuando, digamos, como una nueva etapa de todo lo que implicó esta economía política, el narcotráfico, y lo que implicó pues en esa década tan difícil para las vidas campesinas y para las vidas urbanas que fue la década del gobierno de Uribe. ¿Y cómo lees tú ese proceso viéndolo desde que eras un joven estudiante de la universidad que volvía, que ya tenía preguntas, que ya tenía conciencia, que se estaba politizando? De ese momento a hoy, ¿tú cómo podrías hacer un análisis de lo que ha pasado en tu departamento? Es decir, para que la gente lo entienda, mucha gente no conoce Nariño siquiera en Colombia, lo cual es dramático porque eso es lo que produce precisamente la fragmentación del país, que supongamos que no se puede ir a ningún lado. Si vivimos en Bogotá no se puede ir a ningún lado, hay que salir en avión o a unas fincas y después llega el momento de Uribe en donde se puede ir a un lado, pero son unas fincas, unas carreteras y el resto el país empieza a dejar de existir para una clase más privilegiada. Sí, Nariño es un lugar que incluso en el imaginario nacional pues te habla de lo pintoresco y de sus múltiples colores, ¿no? De sus amarillos, de sus verdes. Hay un poeta pues bellísimo justamente, Aurelio Arturo, que le canta a ese poder colorido y sonoro de los verdes y sus vientos de Nariño. Lo que ocurrió en esas décadas fue que esas intensidades diversas de verdes y de colores fueron desapareciendo.
Y fueron desapareciendo en la medida en que los cultivos de maíz, de trigo, de cebada fueron dejando de existir y que las vidas campesinas unas tuvieron que recurrir a economías populares en tránsito entre los cascos urbanos de sus municipios y Nariño, o otras se fueron hacia la coca, ¿no? Y entonces ahí hubo, a eso le llamo yo un proceso pues, de erosión de esa capacidad productiva que pasó y que se fue casi que limitando a la leche y a la papa. Entonces ese mundo florilla, eso es algo que tú lo ves, porque nosotros somos, como dice la gente campesina, pues bendecidos en nuestra tierra por los volcanes que generan pues unos suelos muy fértiles, o han generado pues geológicamente unos suelos muy fértiles por sus aguas, ¿no? Que recorren páramos, que recorren cuencas muy ricas, digamos, que se dirigen hacia el Pacífico y hacia el Amazonas, y por también una diversidad de climas en muy poco tiempo. A eso usualmente se le llama la microverticalidad. Puedes estar en un volcán a 4.500 metros de altura en el Cumbal y en muy poco tiempo puedes estar en la misma región y en la misma pie del volcán a 200, 300 metros, encontrándose una diversidad, digamos, de capacidades productivas, pero de relaciones, o la posibilidad de que se encuentren los mundos climáticos del Pacífico, las nubes del Pacífico con las nubes de la Amazonía en una relación entre el Pacífico, Andes y Amazonía que es muy propia por la distancia tan corta que existe entre los tres ecosistemas. Todo eso quedó erosionado y resquebrajado. Y es evidente en el colorido. Dejó de tener color. Yo me recuerdo mucho a mi mamá cuando íbamos en los carros escaleras, como les decimos nosotros las chivas, cómo se iba volviendo eso y por lo tanto se fue debilitando pues las vidas comerciales, la capacidad de generar y empezamos a importar todo. Nosotros importamos la energía. En un mundo tan que podía ser una despensa energética, solo producimos el 18%, generamos el 18% de la energía, empezamos a importar alimentos. Antes se iban las tractomulas llenas, ahora se vienen de Cali llenas, o del Ecuador. Entonces cambia y nos volvimos, la economía se fue reduciendo a esa capacidad como de traer cosas y venderlas. Entonces perdimos nuestra capacidad agrícola, perdimos nuestra capacidad manufacturera y eso, digamos, caló profundamente en las relaciones del departamento y lo transformó. Y por otro lado, pero al mismo tiempo, sí ha sido un departamento que se activó muy rápido en la lucha, en la movilización, en el despertar. Y eso hizo que durante esas mismas décadas, un departamento que era típicamente conservador electoralmente conservador, de pronto tuvo una alcaldía de Navarro, una gobernación del mismo, mejor dicho, más o menos unos 5 gobiernos, Parmenio. un Parmenio, Raúl Delgado, Camilo Romero, unos 5 o 6 gobiernos progresistas y de izquierda, como una suerte de reacción y de pronto también de cultura política que veía esas transformaciones y empezó a tener otro tipo de disposiciones políticas. Y eso ha hecho de Nariño algo especial. Ahora mismo, digamos, el departamento pues es el único gobernador del pacto propiamente dicho, ¿no? Luis Alfonso. Y entonces también esa erosión, digamos, también generó un proceso de politización y de movilización. Pero nosotros no hemos dejado de ser una suerte a mí no me gusta la palabra de periferia, y una periferia de la periferia. ¿Cierto? Y esa sensación, pues que es histórica, se agudizó muchísimo en estos últimos 30 años, o sea, nos marcó muchísimo. Pero, y eso también es una sensación constante, ¿no? Que la sientes, y como de apartados, pero al mismo tiempo de una participación de liderazgos nariñenses en muchas niveles de la nación. Ahí hay unas paradojas y unas exigencias que yo pienso justamente es que es una suerte de, para utilizar la expresión de este gobierno, de potencia que hoy se siente mucho en Nariño al mismo tiempo. O sea que eso, que es algo histórico, ¿no? Ha pasado en varias generaciones que frente a esas situaciones de quiebre y de despojo y de cierta mirada así como de soslayo, se levanta este pueblo con cierta fuerza y cierta inteligencia muy particular para hacer las cosas. Una periferia para que te puedas tomar tu sorbo de café. Una periferia que obedece también a la historia, a la idea de que a Nariño lo castigan Mm. por su, de alguna manera, resistencia a la práctica, digamos, libertaria de Bolívar y la defensa, digamos,
de los españoles en el momento de la independencia, lo cual Mm. no es tan exacto, pero digamos que el relato inventó que esa era la posición del sur del país y además los convirtió a los nariñenses no solo en periféricos territoriales, sino en periféricos también de su personalidad, de su agencia como seres humanos, como los gallegos en España, en fin. ¿Cómo creciste tú con eso? Yo tengo un gran amigo que es Evelio Rosero Ujú. y Evelio se Muy bello. revelaba eh, públicamente, bueno, se ha revelado en sus novelas, que son brillantes todas. Y cuando él saca la carroza de Uy. Bolívar, yo me acuerdo que la gente no tenía ni idea de qué se trataba eso, qué es eso. Como así que un historiador y quién era Gualongo. Esas historias quedaron sumergidas y lo que quedó fue el prejuicio. Sí, y vamos creciendo con él, ¿no? Y lo vamos ironizando. Nosotros, pues, desde lo que nos conocemos como los cachos pastusos, o los cuentos, o los chistes pastusos, o la misma idea del carnaval, pensando justamente también en Evelio, ¿no? Como el carnaval ayuda a siempre darle la vuelta, y en esa discusión entre Bolívar y Agualongo, digamos, entre alguien que está intentando defender su tierra y sus formas de vida, y alguien que viene a liberarte. Y entonces entre esa noción de autonomía y liberación hay una conversación muy interesante, que creo que sigue siendo una conversación pendiente, Claro. justamente. Porque eso es lo que está ocurriendo ahí, libertad y autonomía, y cómo se enfrentan de alguna manera. Y, y los lugares, ¿no? La iglesia, ¿te recuerdas? Y el lugar de la iglesia es obviamente un lugar de rezo y de espiritualidad católica, pero al mismo tiempo es un lugar de resistencia. Y así, digamos, y Y el nosotros sincretismo. fuimos creciendo, y Es- por eso para nosotros es vital el carnaval. Y el carnaval, sobre todo por el juego, el jugar en carnaval, que es darle la vuelta y entrar en contacto a las cosas. Nosotros crecimos entre una idea de que estábamos lejos y apartados, y que nos llegaban historias allende Bogotá o allende Quito, que también es una relación muy Ujú. particular nuestra entre esos dos mundos, que tiene que ver también con lo que ocurrió en ese siglo, principios del siglo XIX, porque era que escogemos y no queremos escoger ninguno, y de pronto los dos nos atraparon, ¿no? Bueno, puede ser un país, Sí, sí, o un sea, tercer país ahí. y nos atrapó. Es la Mm. historia más triste de eso es, pues, lo que se conoce como el 25 de diciembre, que es una noche terrible, ¿no? En donde se supone, pues, que Sucre genera ahí Masacre. una masacre. Pero esa historia de estar como aislado y atrapado al tiempo, de alguna forma yo pienso que los pastusos crecemos en ella. Y yo recuerdo con mis amigos, para recorriendo, Nariño acaba de morir hace poco, uno muy querido, ¿no? Jorge, Sí. hace muy poquito, íbamos recorriendo y decíamos siempre, tendremos que ir más allá de las montañas, porque en Nariño hay un fractal andino que todo el tiempo parecen canastas. O sea, que Pasto queda en una canasta y Piales te queda en otra canasta. Entonces estás como atrapado por montañas. Entonces siempre era como, ¿quién va a ser el primero en salir? Ujú, ¿No? Y ir allende, pero al mismo tiempo después la añoranza del lugar. Y ujú. nosotros vivimos entre una suerte de nostalgia por nuestra tierra, y uno la vive mucho tiempo por eso mismo, pero por otro lado también, ¿cómo decirlo? Yo lo sentí mucho cuando llegué a Bogotá, como de demostrar de lo que estamos hechos. Que ¿No? es de cosas Cierto, maravillosas. sí. Uno va a Nariño y lo que descubre es la siguiente idea que quería comentarte antes de llegar a lo político y es, hablas de las vidas campesinas, hablamos de la historia y hablamos de un departamento que contiene culturas distintas. La cultura negra Ujú. en Tumaco, todo el litoral y en los ríos, por supuesto, barbacoas, la cultura andina, la cordillera y la cultura indígena, porque la entraña indígena de los pastos de los quillacingas Y de la Amazonía y de misma, la ¿quién dice ahí? Amazonía hacia el Putumayo, por supuesto, pues está imbricada y realmente relacionada ya, como todavía no está relacionada entre nosotros. Mm. Para la gente del centro del país, el litoral es como si fuera todo el Chocó. Pero en todo caso, que a uno venga un afro y le diga yo soy de Barbacoa, Nariño, de Nariño, Nariño la idea es de la Y cordillera en el centro del país, ¿no? ujú. Y yo creo que esa también ha sido una de tus búsquedas, ¿no? Sí. Entender el tema del territorio a través de las culturas que lo habitan, como dice, lo ha transformado,
pero más allá también de sus formas de relación, de cuidado, de imaginación y de resistencia, que creo que es plausible en el departamento que si hay algo que ha defendido el territorio es la cultura, que Ujú. permanece hasta hoy, digamos, y ahí, fuerte, incluso en momentos y en cosas tan ominosas y tan terribles como la minería extractivista ya no artesanal. Todavía hay reductos de resistencia a minerías artesanales. Sí, sí, sí. En fin, hay unas claves en Nariño que son definitivas. ¿Cómo es el tema tuyo desde el pensamiento de lo Justa- cultural que me interesa mucho? Justo pensando por donde iniciamos esta conversación, o sea, la capacidad de crear está relacionada con la capacidad de trabajar. Y eso creo que es muy importante. Hay una relación entre cultura y territorio, pero como un estar dándose, no es como una foto. Por eso yo pienso, o la clave que digamos para entender este país, no solo el suroccidente, es la noción de configuración regional, porque la configuración es una suerte de expresión más barroca, o sea, algo que va teniendo forma y va cambiando, ¿no? A través justamente de esa forma de interrelacionarse. Eso ocurre mucho en el Pacífico, digamos, porque suele llamarse de sincretismo, pero yo lo veo más como procesos de configuración, de irse dando formas distintas por el tipo de relaciones que vas construyendo. Si las tienes con Cali, las tienes con Buenaventura y las tienes con Pasto, ¿no? Y eso te da una cierta forma, una ductibilidad en esa configuración regional. Pero por otra parte también está pues todo este mundo andino del nudo de la Huaca, del nudo de los Pastos, en donde las tres cordilleras después se van a abrir y allí existen unas relaciones campesino-indígenas muy poderosas que están en relaciones de intercambio o han estado en algunos momentos porque eso se ha ido fracturando también la coca, la economía de la coca fracturó esas relaciones eh, y de la coca no, del narcotráfico. Y también, si vas de Ipiales a un lugar bellísimo que se llama Jardín de Sucumbíos, que es el corazón de donde inicia el Amazonas, en donde empiezas a encontrarte con otras formas de territorializar en términos de lo que implican las prácticas del yagé o las prácticas del pensamiento que ellos denominan ancestral. Esa configuración pacífico-andino-amazónica es una fuerza en Nariño y yo un poco he intentado dar cuenta de esa configuración, pero también para entender otras configuraciones regionales, que quizás fue lo que nos fue dando como cierto lugar académico y político. Entendamos las configuraciones regionales y no solo los departamentos y no solo los municipios, y entendamos la política en relación al territorio y a la cultura y no solo como una acción de movilización o una acción de elección. Y digamos, esa ha sido como nuestra, como matriz de pensamiento, ¿no? Y de allí venimos justamente, de estar intentando entender y develar eso. Nosotros, por eso creo que esa es como la fuerza y nos ha permitido algo que también es como la práctica de la vida, que es caminar y conversar, ¿no? Se hace caminando mucho y conversando y sobre todo escuchando muchísimo en esa Hablas en conversación. plural todo el tiempo y eso me gusta y sé por qué lo haces, pero la gente no lo sabe. Porque tu generación tienes unas compañeras, Alena Caicedo, Marta Sade y muchas y muchos Catalina otros García. seguramente que ya vas a Ujú, nombrar, eh, que de alguna manera intenta entonces ese lugar de enunciación desde lo político. ujú, Entonces yo me acordaba de lo del Frente Social Amplio en el año 98 y todo lo que tiene que pasar para que aparezca el polo democrático ujú. alternativo independiente después y todo lo que tiene que pasar para que después aparezca la Bogotá humana y así sucesivamente todos los procesos que nos tienen hoy aquí. Antes de llegar al aquí y a la hora, ¿cómo es ese momento y qué lugar empiezan ustedes a ocupar en un momento finalizando los noventas y Ujú. después en la primera década de este siglo que realmente politizarse y hacer parte de un partido o de una organización o de un movimiento era un asunto de alto riesgo en un país Muchísimo. uribista, absolutamente estigmatizante, que perseguía a la gente y que la terminó matando en muchos casos? ¿Qué significó para ustedes entonces ocupar ese lugar? Que me imagino que la universidad no era marginal, porque en la universidad, pero por fuera de la universidad seguramente, Mm. quizás Nariño era un refugio, pero los demás. En ese momento, sí. Nosotros empezamos a- construyendo un espacio estudiantil que se llamaba Comuna Universitaria.
Comuna comuna universitaria. universitaria, cuyo propósito fundamental era justamente ligar la academia a las luchas sociales. ¿Cómo hacemos para que las prácticas académicas desde el derecho, la ingeniería, las ciencias o las humanidades estén involucradas en una relación de solidaridad con las luchas sociales? Y eso nos permitió obviamente un muy fuerte activismo estudiantil, pero siempre en relación a la Mesa de los Cerros aquí en Bogotá, o a las luchas del Magdalena Medio, o a las reivindicaciones en lucha del suroccidente, siempre en relación. Y esa es y esto también nos fue haciendo que una generación o que unas 2 o 3 generaciones, porque pues nos fuéramos construyendo como colectivamente desde una relación de amistad muy profunda, pero de compromiso ético-político con esas luchas sociales, que es justamente de quienes has hablado, ¿no? Y también está Donca, bueno, Carlos Duarte, mucha gente con la que fuimos transitando y construyendo ese camino, y fue con los que dijimos, bueno, vamos a ver el mundo a través de esta matriz: territorio, cultura, producción y poder. Vamos a intentar dibujar, digamos, nuestras investigaciones, nuestras labores académicas, eso sí, no como una cosa así como de peso militante, sino gozándonos la academia en medio de estas aproximaciones sociales tan ricas. Y ahí, justo allí, yo creo que es como el deseo de transformar y cierto agotamiento de los partidos de izquierda también como más tradicionales, o las organizaciones de izquierda más tradicionales, las que nos permiten a nosotros fluir en una serie de cercanías. Pero la muerte, vuelvo y digo, es la que nos hace comprometernos más. O sea, como no puede existir, no puede pasar esto, no puede pasar esto, no puede pasar esto. Y eso hace que afirmemos el compromiso político primero en el Frente Social y Político, donde anduvimos obviamente con FALS, con quienes lo fueron construyendo, con la CUT, con las organizaciones campesinas. eh, pero nosotros nos dedicamos más a entender estas configuraciones regionales. Ya, por ejemplo, yo fui parte de la elaboración del plan de desarrollo en defensa de los derechos humanos y el desarrollo integral y defensa de los derechos humanos del Magdalena Medio. Fue quizás una experiencia para mí iniciática entre el 99 y el 2003, ¿no? Una inmersión ahí sí muy antropológica a la región, a la vida pescadora, a la vida obrera, y a partir de ahí pues estar muy directamente relacionado con esas luchas. Después yo me dirigí hacia el suroccidente, también en una idea muy propia de entender la configuración regional y por qué había que hacer planteamientos integrales de la reivindicación, no solo el puente, el hospital, para decirlo así, no solo como se dice usualmente la lista de mercados, sino como estas reivindicaciones no solo planteaban cosas sociales, sino reivindicaciones políticas alrededor de qué se necesitaba para que una región pudiera salir de las brechas de desigualdad y pudiera tener también una mayor participación política. Yo recuerdo, por ejemplo, que ese plan, decía el Magdalena Medio en esa época, necesitaría como unos 6 billones para, en esas 4 variables: territorio, cultura, producción y poder, activar una potencia muy, muy grande que había de la gente, pero la muerte llegó. Y la muerte también devastó parte de eso, y después nosotros terminamos en una comisión de interlocución, o sea, sobreviviendo con los líderes también, y eso también nos hizo salir del país, y por eso terminé en una maestría en sociología y en un doctorado en Francia y en un doctorado en antropología en México, pero siempre en una relación muy cercana con todos, ¿no? Unos fuimos para un lado, otros para otro, pero siempre la lucha social nos volvía a traer, y el camino del Frente Social y Político nos llevó al primer Congreso del Polo Democrático en el 2005, hace 20 años. Y nosotros un poco escépticos de las cuestiones electorales, porque veníamos más de esta relación de la lucha social, de la academia, escépticos, pero también empezamos a entender, porque la gente lo decía, que necesitábamos un instrumento político para darnos voz, pero sobre todo para marcar un ritmo de acción política frente a una suerte de régimen que había hecho del terror, de la violencia, pero sobre todo del desprecio de la gente su forma de gobierno. Era el 2005 álgido, eh, trémulo un poco, pero al mismo tiempo ese encuentro potente del polo democrático, en donde llegó la gente de todas partes. O sea, creo como una suerte de atmósfera que creo que es la que nos tiene aquí, como de esto es posible. Y entonces ver parlamentarios, ahí es Petro, Navarro, ver los luchadores sociales históricos, ver los académicos, y esa atmósfera fue muy rica y permitió desarrollar una oposición al gobierno de Uribe creativa y firme al mismo tiempo.
nosotros somos pues hijos de esa, políticamente somos hijos de esa atmósfera, que a mí me parece muy potente hasta hoy. Con todo y que la izquierda, pues, lastimosamente, tiene mucha creatividad para dividirse. Esa atmósfera duró 4 años. Y a los 4 años internamente no pudo madurar, digamos, y en el 2010 se termina rompiendo ese primer momento. Pero de todas formas, ¿cómo decirles? Como los rizomas Ujú. de eso se fueron extendiendo, entonces fueron a la MANE, a la lucha juvenil, fueron al paro agrario, fueron al proceso de paz, a la movilización por la paz, fueron al 19 y el paro, fueron al 21 y el estallido social. Otro rizoma se fue acercando a toda esta dinámica de la defensa ambiental, de la necesidad de volver a reconocer unos ecosistemas estratégicos y sus defensas. Otro rizoma se fue a la necesidad de defender gobiernos o de participar en gobiernos como el de la Bogotá Humana o lo que estaba ocurriendo en Nariño. Otro rizoma se fue dirigiendo hacia la necesidad de ir consolidando capacidades teóricas, y entonces mucha gente se metió en la universidad y fue un momento muy interesante. Esa generación entra, yo mismo entro a dictar clases en la universidad, y rizomas Ujú. que se fueron generando y como la expectativa, y de alguna forma este momento, el estallido social, nos vuelve a juntar y creamos un acontecimiento político, como lo diría Zizek. Estamos viviendo un acontecimiento político, una capacidad de generar efectos en el mundo. Y creo que eso tiene que ver con esa atmósfera inicial y el recorrido de estos rizomas que logran converger Creo nuevamente. que verlo de esa manera, así como estas pequeñas enredaderas que yo tan ignorante que soy, no sé ni cómo se llaman, que todas más tienen una estructura rizomática, da esperanza porque finalmente lo que se le olvida a la gente o lo que la gente a veces, la gente, porque yo no lo creo, pues que siempre me acuerdo de un comentario de una mujer que nos ve y que me dijo, pero ¿por qué habla de la gente si usted pues, inclúyase? En ese caso no, porque no me incluyo, porque yo no tengo desesperanza en este momento, yo no tengo la sensación de que todo está perdido, de que ese no es mi actitud. Y no lo es por eso que estás señalando, porque yo sí creo que esa estructura rizomática de la que tú muy bellamente hablas es la que ha permitido la emergencia de este momento. Y pues si la vemos en su conjunto, pues resulta que es un campo, es un jardín, es una posibilidad que tiene muchas salidas, muchos puntos de fuga, muchas posibilidades de imaginar para dónde es que va a crecer esto. Y es ahí donde yo tengo la esperanza. Mi pregunta sería entonces, ¿cuándo es que tú decides ya asumir que tu lugar no va a estar más en los movimientos sociales o no va a estar ese liderazgo ahí ni en la academia y decides entonces que te vas a presentar al Senado en nombre de esta fuerza de amigos y de amigas Mm, que constituyen fuerza común, un mm, movimiento, una tendencia, con todas estas características que has hablado, estas son las características del mm, movimiento, mm. y decides asumir tú eso, porque yo sí creo que ese rizoma, al entrar a un lugar como el Senado de la República o la Cámara de Representantes, al atravesar el umbral, digamos, de la política ya institucional y formal, yo creo que pasa a otro estadio, ¿no? Es como si Mm. el jardín, eso estuviera detrás de esa pared, digamos, eso es como un mundo en donde hay toda clase de suposiciones. Sí. Allá usted no hace, o usted no hace lo suficiente, o le Mm, dijimos que hiciera y mire que no hace, o ujú. usted nos quedó mal, o hay como la suposición de que uno puede transformar detrás de esa pared este rizoma como si eso fuera fácil y se pierda la conciencia de lo que hay que tumbar es el muro y conectar todo. Sí, entonces digamos, cuando se hace el polo, o sea, se genera la unidad entre el Frente Social y Político y quienes venían del Polo Democrático Independiente y otras organizaciones, pues nosotros nos vimos en la necesidad de nombrarnos en ese espacio. Y por eso, digamos, en conversaciones largas y demás, terminamos denominándonos como Fuerza Común, este proyecto de amigos y de liderazgos, digamos, que nos habíamos convocado durante todos esos años desde la universidad. Pero va ocurriendo algo paralelo al polo democrático alternativo, que es la emergencia de la minga social y política. Uh -huh. Quizás nosotros éramos mucho más cercanos al espíritu del caminar la palabra de la minga social, casi que veníamos de allí, nos conectamos muy fuerte allí, entonces anduvimos esos primeros 5 o 6 años entre el polo y sus
su necesidad de institucionalidad y de construir un aparato pues político, una herramienta política, y la minga y su necesidad de convocatoria y de creatividad. Eso fue también, y es una matriz que a mí me parece muy importante, y de ahí sale un poco la idea en una conversación que tuvimos en el momento que se rompía el polo y estas cosas, que tuvimos entre la gente de la minga y nosotros, de la necesidad de crear una fuerza política como tal, porque hasta ahí estábamos un poco al margen, ¿no? Ahí estaba, ya había unos personajes ya muy reconocidos, Robledo, Pedro, y nosotros estábamos como al margen de eso, y construimos un espacio que se llamó País Común, como dentro de esa, como intentando relacionar minga y polo, digamos, con Feliciano, Valencia, bueno, con muchos amigos, con varios amigos y amigas de regiones y demás. Y es allí en donde yo tomo la decisión. En medio de eso, que eso sería como en el 2013, 14, en conversaciones, incluso en conversaciones que nos distancian de amistades profundísimas, porque dicen, no, nosotros dediquémonos a la academia, mantengamos esta matriz, pero nosotros, las investigaciones mismas, los recorridos que nosotros habíamos hecho durante la década anterior, los textos, los artículos, las etnografías, nos decían que era inevitable el proceso de paz, que era inevitable, que no solo se trataba de una voluntad política entre el gobierno y las guerrillas, sino existía, digamos, había un desencanto, pero también había como un ciclo que socialmente se entendía. Y esa reflexión junto a la necesidad de tener, yo ya hacía parte del ejecutivo del polo, ya estaba, digamos, como en unos lugares de conversación interesantes, pero también decían, el país se va a transformar. Nosotros lo estamos viendo y lo estamos entendiendo, no porque seamos futuristas ni esas cosas, sino que los datos nos iban como produciendo una imagen. Recuerdo muchas conversaciones a ese respecto también con Hernán Darío, que lo dijo muy puntualmente porque fue como en el 2012-13 donde dijimos, esto es irreversible. Y esa como certeza, de alguna forma, digo, y si es irreversible, nosotros tenemos que ocupar un lugar. O sea, no podemos simplemente pues, leerlo, ¿no? Como tan... Y eso hace que en el 2014 tomemos la decisión de participar electoralmente, no conmigo directamente, lo hacemos con Donka Atanasova, que se lanza en ese momento al Consejo, y otros compañeros también. Entonces iniciamos esta experiencia, digamos, de convocar votos y entrar ya a un aparato político con más decisión y definición. En un momento también en donde la movilización social se despliega, pero en donde estamos divididos. No hay dirección política. Esa década no tuvimos dirección política, entonces nosotros anduvimos, digamos, en el activismo político. Hicimos parte del gobierno de la Colombia Humana, estuvimos en todo el proceso, pues obviamente de defensa del proceso de paz, participamos muy activamente en los paros, pero allí en el 2018 nuevamente es cuando a mí se me dice, no, pues asumamos esto, vaya usted al Senado. Usted se ha recorrido este país, tiene la experiencia, bueno, hay un liderazgo pues también que hay que asumir, y en ese momento yo ya decido como tal pues participar. La primera no fue la elección. vencida. Sí, la primera no fue la vencida, estábamos completamente divididos en ese momento, incluso dentro del polo nosotros nos convertimos, la salida de Petro en el 2010 y de lo que se denominó progresistas, pues dejó debilitado el campo, nosotros nos mantuvimos allí por la idea de que había que mantener una herramienta política. En el momento de País Común pensamos que íbamos a poder converger en otra cosa mucho más amplia, pero no lo logramos. Las movilizaciones estaban desatadas y la división al interior de la izquierda no lo permitió. Ahí se nace Maíz de ese proceso y nosotros decimos, no, pues si es por construir otro partido, pues vamos al polo y construyamos el polo en oposición al MOIR. ¿No? Una suerte de oposición pequeña, sí, pero una voz ahí dentro del Ejecutivo. Y en el 2018 lanzamos como la necesidad de tener una voz propia, que no, y esa voz propia, colectiva obviamente, que sería como, es la voz de las regiones. Eso fue. Nosotros necesitamos una voz, no de la periferia y el centro, sino de la voz de las regiones, en una idea muy fordiana, pero en una idea también politizada por la experiencia nuestra en las luchas sociales y en las movilizaciones. Entonces hemos hablado tanto de configuraciones regionales, hemos hablado tanto de esta relación del territorio, cultura, poder, etcétera, etcétera, pues démosle una marca legislativa y una marca política. Detrás de esa pared a la que ya llegaste y te hiciste senador en 2022, ¿sí hay posibilidades de tener estas discusiones a fondo? Yo me lo pregunto, por ejemplo, por toda la discusión que se inició con el SGP, con de verdad hablar de descentralización en Colombia, que es una promesa incumplida,
pero no solo por mandar unos recursos, porque digamos, esa es la fácil en el sentido de que si triunfa una idea política es porque se van a repartir esos recursos, porque hay una voluntad de un lado o del otro de hacerlo, sino más por esa profundidad que tiene Colombia cultural, territorial, y de poderes políticos. Hay una conversación sobre eso en ese lado, cómo podemos hacer para juntar esos mundos, porque creo que nuestra generación, tenemos casi la misma edad, eh, no quería pasar esa pared, era como es, ¿para qué? Allá no hay nada que hacer, quedémonos de este Ujú, lado y ujú, ya está, y sigamos construyendo este jardín mm, y dejémosle herramientas a la gente y ayudemos a la gente y ujú. caminemos, pero... Y ahora resulta que muchos han atravesado ese lugar y yo lo celebro. Pero la pregunta De alguna forma de tú también. fondo, yo también, por supuesto, la pregunta de fondo es esa, ¿qué se puede hacer allá? Porque la gente tiene tantas ideas, a veces equivocadas, insisto, sobre ese más allá, en donde parece que ser senador o representante o ministro Se maximizan. es una especie de tener una varita mágica que incumple o cumple ciertas expectativas que se tienen sobre uno. Pues y también porque en un país en donde esa arquitectura institucional se hizo a imagen y semejanza del rentismo, y el rentismo es muy colonial, o sea, es el Estado señorial vuelto todo esto que estas élites construyeron, pues el hábitus, para así hablar burdianamente, de los senadores y representantes de la Cámara sí tiene que ver con una suerte como de representación señorial, ¿no? Una De gente captura de rentas y, para y, y, sus... y por lo tanto una gente poderosa, un Mm, poco en la sombra y muy de cierta distancia, ¿no? Y eso fueron generando, y les ha ido muy bien, digo, hay mm. una suerte como de metáfora muy bien elaborada, que creo que nosotros en este periodo, en estos 3 años, ya hemos logrado como de construir un poco, pero es la imagen y es lo que la gente espera, es el visitador del rey. Y Ujú. entonces trae algo, y si no traes nada, y lo que supone, te embiste ese poder, que es frente a la precariedad, que es frente a la desigualdad, o frente a me hizo caso o lo pude tocar. Entonces, desde el otro lado de la pared estaba diseñado por ellos, la arquitectura de ese lugar estaba diseñada y cuando nosotros llegamos a ocuparlo, obviamente la gente todavía no nos ve a nosotros mismos, sino que sigue viéndolos a ellos, ¿no? O sea, Ujú. y esa ha sido una performatividad en uno toda, que creo Ustedes que son del jardín, sí, ustedes todavía sí, no han crecido. sí, sí, entonces, y eso es muy difícil, por un lado, pero por otro lado yo también creo que es difícil, el centralismo tiene que ver mucho con una matriz católica, y esa matriz católica en el Congreso es poderosa y es transbancada, ¿sí? Sí, O sea, no es, y piensa el país desde esa forma de centralidad. Y hay cierto tipo de conversaciones que tienen que ver con las configuraciones regionales o con la descentralización que no. Pero ha habido un esfuerzo también, dentro de los maestros nos habíamos olvidado de Ernesto Gull, ujú. ¿no? Y tanto Ernesto Gull como Fals Borda, de alguna forma sí habían logrado tocar ciertas puertas de esos lugares y Sí. dejaron como vibraciones, digamos, alrededor de que esto no solo se trataba de una descentralización administrativa o de una descentralización Intentaron crear las provincias, pero no pudieron, ¿no? desde En esa noción de la constitución. insurgencia de las Ujú. provincias y demás, o de esta noción de los ecosistemas estratégicos de Ernesto Gull, que es tan bella y tan necesaria pues en un momento de transición energética y de cambio climático. Eh, y ellos sí lograron, entonces, sí va existiendo la pista de la necesidad de este tipo de conversaciones, pero vuelvo y digo, este es un país rentista que vive de esas rentas, entonces ellos lo siguen viendo como, listo, sí, descentralización, pero descentralicemos a Medellín, a Barranquilla, a Cali y a Bogotá, que es concentremos de otra manera, ¿cierto? Como ustedes van a seguir gobernando, entonces ahí mejor sí. Y sabes una cosa, para terminar con una pregunta ya sobre tu expectativa de lo que viene. Yo creo que en esos otros, que no son los típicos y que no son precisamente personas de izquierda, pero son gentes de provincia, la incidencia del progresismo puede ser definitiva, Sí. porque yo me reunía con muchos representantes de departamentos como Guainía, Guaviare, Putumayo,
y ellos se sentían escuchados, ellos sentían que había un diálogo genuino y un interés genuino sobre su cultura, Y no vienen de sobre, allá, claro, y realmente. pero no solo del polo, No, 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 el pacto, quiero de la decir, U, de Cambio Radical, de muchos yo lo siento lugares, también. claro, y eso yo creo que es una oportunidad Y cuando, histórica que claro, tenemos. y cuando generas esa conversación pensando en la configuración regional, en el habitar, en el producir, la conversación cambia Es de distinta. tono. Ujú. Y yo pienso que ahí hay un potencial. Yo he tenido, pues yo fui ponente coordinador del plan de desarrollo y nosotros fuimos logrando justamente quizás una conversación sobre la regionalización del país muy importante que se expresa en el presupuesto plurianual que se terminó haciendo. Ya otra cosa es lo que pues Su ocurre en realización, sí, en la sin duda. parte que tiene que ver, pues entre otras, en que ellos mismos hayan negado después el presupuesto, ¿no? Que es una suerte de Mm. harakiri rarísimo. Pero es esa posibilidad, por un lado, de tener un plan nacional de desarrollo pensado desde esas configuraciones regionales, desde esas como formas de entender distinto. Entonces, una carretera terciaria, una placa huella que les encanta pues a muchos, no se vuelve solo la placa huella, sino el cultivo que está relacionado con ella, el hospital y la escuela que está relacionado con ello, la comunidad que transita para la Virgen del Carmen, etcétera, etcétera. O sea, empezar a pensar integralmente lo Y político nombrarlos, ¿no? Los es caminos muy, vecinales muy no se importante. nombraban desde los 90 en Claro, y Colombia. entonces nosotros creamos esa noción de convergencia y de conectividad regional que la vamos haciendo, ¿cierto? En Nariño, por ejemplo, en este momento se convocan a las juntas de acción comunal y se les dice, miren, nosotros podemos, ustedes pueden ser los artífices de esas placahuellas, no para que el político llegue y les ponga 50 metros y queden como una suerte de deuda, que también viene de la colonia, esta noción de que de endeudado, pues, sino de la capacidad de hacer. Es posible que la gente se organice para hacerlo. Lo hemos hecho muchas veces, pero esta vez el Estado debe convertirse en un instrumento para esa posibilidad. Eso creo que es algo muy importante en las facturas del Plan Nacional de Desarrollo. Lo segundo, la necesidad de transformar la arquitectura del Estado, que tiene que ver con nuestras reformas, la reforma laboral, la reforma de la salud, la reforma pensional, la reforma de la educación, que es como los pilares de un edificio nuevo que tenemos que construir, que hemos visto que es posible. Ujú. Yo digo, nosotros lo que abrimos ahorita es el campo de la posibilidad. La acción eficaz viene en los tiempos que van a seguir. Y en tercer lugar, una política de la proximidad, que es, pues nosotros somos gente de carne y hueso, cometemos errores, o sea, no tenemos un hálito especial, obviamente sí una responsabilidad particular, que hay que asumirla, digamos, con rigor y demás, pero esa proximidad de la política, o sea, volver la política algo que se puede caminar y conversar, creo que es muy importante en un país en donde o la noción elitista o la violencia te mantenían al margen de las decisiones políticas. Entonces decidiste que quieres seguir. Y por eso mismo, claro, yo vengo, eso como nuestra fuerza común nunca fue pues una gran tendencia, ¿no? Pero nosotros sí hemos tenido, digamos, como la acupuntura, compañeros y compañeras o en la academia o en cargos de administración pública o ahora electorales, pues que tenemos una experiencia y un bagaje y eso nos permite estar. Y yo llegué de 21 a la lista pasada. Fue muy chistoso. Yo empecé a las 7 de la mañana, yo era ejecutivo del Polo, nuestra tendencia había quedado de cuarta en la Eras elección. la periferia. En la elección 20. habíamos quedado de cuartos, o sea, teníamos que hacerlo y quedamos en el 15, a las 9 de la mañana en el 17, a las 4 de la tarde en el 19 y faltando muy poco tiempo para cerrar la En el lista en el 21. 21. Entonces ahí sí como que nos atrincheramos y quedamos y la elección terminó en 20. Sí, y en 20 gracias a un esfuerzo que también hicimos nosotros con otros más, porque el día de la elección, el 11 de marzo, se eligieron 16 senadores. Y entre el 12 de marzo y el 19 de julio fuimos encontrando votos. Encontramos 650,000 votos. Eso es increíble y por eso, pues nuestras alertas frente al sistema de escrutinio electoral no es porque pensemos que hay maldad en el mundo en sí mismo, sino que nosotros lo vivimos. Íbamos descubriendo mesas que no estaban contadas. Entonces fue toda una aventura, pues llegar al 20 y nos faltaron por contar 4,672 mesas. A las 2 de la tarde del 19 de julio se nos dijo, no, ya, tenemos que hacer el acta. Y quedamos en el 21 con una suerte de suspenso muy interesante. Entonces yo no entré al Senado, vamos ahí mismo, quedamos en ese suspenso, lo hice cuando Gustavo Bolívar renunció, el 11 de enero del 2023, y llegué directamente al Plan Nacional de Desarrollo, y como coordinador ponente, o sea, como A la batalla.
a la batalla y lo siguió después toda la batalla alrededor de la reforma pensional y de más o menos, es increíble cuando uno lo mira, como unas 120 propuestas de leyes distintas que tienen que ver con estas transformaciones de las arquitecturas, de los reconocimientos, de las proximidades, de los ecosistemas, de las economías populares, en fin, ¿no? Y como 40 y pico de ellas aprobadas. ¿No? Y yo creo que hay un trabajo legislativo que no es de uno, son unos equipos tremendos de muchachos también muy deseosos de trabajar. Eso a mí me ha parecido como encantador. Y obviamente nosotros sentimos, y con los equipos, la gente, pues que nos quedamos a medio hacer, que mostramos que era posible. Sí se puede. Ahora tenemos que facturarlo y por eso pienso que sí es importante que esta experiencia que tenemos pues continúe en el siguiente gobierno que esperamos y yo al menos yo he visitado unos 300 municipios del país, todos los fines de semana salgo a recorrer el país y yo veo la capacidad que tiene la izquierda y el progresismo para ganar las próximas elecciones. Y eso es admirable, te lo admiramos todos, esa voluntad de ir. Hay que ir a este país, te agradezco por estar aquí, te agradezco por profundizar la actitud frente a la política, creo que eso es lo que necesita Colombia, gente que se le mida, que sienta que se puede equivocar, que no es infalible, todos tenemos dudas, complejidades, pero has representado un lugar importante y ojalá sigas ahí porque además tienes una idea que creo que muchos tenemos en Colombia y es que lo común es el futuro, no es precisamente el individualismo y la fragmentación. La guerra y la violencia desorganizaron, hay que volver a organizar y se organiza con energía. Así que gracias por estar aquí en Conversaciones Pendientes. Navidad, y muchísimas gracias. Y esa idea de lo común que nos ha acompañado en esta conversación también, que no es homogéneo, ¿no? Que es plural, que es diverso, pero también firme en términos de, es algo que está por hacer. Y muchas gracias por esta conversación pendiente y que te lo quiero decir, él estaba conmigo mismo también. Nunca creo que había tenido un espacio de conversación. Conversar es crear verso juntos, pero también entregarse de alguna forma desde adentro y ha sido una muy buena experiencia y sí, esperamos pues que este 26 de octubre esta fuerza, digamos, que el progresismo se exprese y que tengamos nosotros la capacidad de sostener la unidad en esa diversidad y con propósitos comunes, con el 108. Muchas gracias a Alberto Benavides y por supuesto a ustedes que están cada miércoles a las 7 de la noche y domingos a las 7 de la mañana para atreverse a escuchar razones y a sentir que no siempre tenemos la razón. Colombia camina hacia un cambio y ese cambio depende no solo de quienes están de ese otro lado de la pared, sino de nosotros como ciudadanos y ciudadanas de un país que es bello, diverso y que tiene esperanza. Nos vemos en la próxima.